Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por el espacio. La verdad que es una alegría conversar con ustedes, algo que venimos haciendo cotidianamente, y conversar sobre todo de los temas de la ciudad. Una agenda que muchas veces se encuentra bastante opacada o invisible. La verdad que para mí es importante hablar de la ciudad porque en la ciudad van a cumplirse 20 años de la gestión macrista, de este ensayo neoliberal que no solamente ha consolidado en la ciudad la desigualdad, la precariedad y ha permitido el avance de la pobreza, el retroceso de la clase media, sino que además este ensayo neoliberal lo que ha permitido es haber servido de trampolín político a nefastas experiencias políticas a nivel nacional, como ha sido la gestión de Macri primero y de Milei después. La realidad es que acá en la ciudad este modelo neoliberal es un modelo que está basado en el saqueo de aquello que nos pertenece, en el saqueo de lo que nosotros denominamos nuestros bienes comunes o nuestro patrimonio, y ese saqueo ha tenido una serie de mecanismos durante estos casi 20 años. En primer lugar, apropiarse de nuestra tierra pública. En algunos casos eso ha tomado, ¿no?, instalación mediática, pero lo cierto es que esta gestión se ha apropiado de 500 hectáreas de tierras públicas que nos pertenecen a todas y a todos. Estamos hablando del equivalente en superficie a el barrio de San Telmo y La Boca. Es como si hubieran desaparecido del mapa de la ciudad dos barrios porteños. Otro de los mecanismos del saqueo tiene que ver con privatizar el conjunto de los servicios urbanos. La ciudad de Buenos Aires está completamente privatizada. Tenemos privatizado el servicio de subtes, privatizado el servicio de alimentación en los comedores escolares. Tenemos privatizada la entrega de agua mediante camiones cisternas en los barrios populares. Y el tercer mecanismo con el que nos saquean es el mecanismo a partir del cual le otorgan todo tipo de privilegios, sobre todo al sector inmobiliario financiero, que son los únicos que se benefician, los beneficiados de siempre. ¿Por qué pensás, vos justamente recién hablabas de que cuesta instalar estos temas mediáticamente? ¿Por qué pensás que sucede esto y qué implicancias pensás que tiene para los ciudadanos porteños? A ver, me parece que en primer lugar hay un potente dispositivo propagandístico que ha instalado la gestión del PRO, en donde ha intentado convencernos de que la ciudad de Buenos Aires es una ciudad moderna, conectada al mundo y además exitosa, en donde en realidad vivimos un grupo de personas fracasadas y fracasados que no logramos pagar el alquiler, que no logramos acceder al conjunto de los servicios. Eso en primer lugar. Y que, por supuesto, esta idea de que si de pronto no puedes pagar el alquiler o no puedes acceder a los servicios, es una responsabilidad individual y no es la consecuencia de ese modelo de saqueo que lleva casi 2 décadas instalándose. En segundo lugar, me parece que también en términos políticos, por parte de la oposición, la ciudad ha sido sacrificada, ¿no? Entonces, ese sacrificio en términos políticos también lo que no nos ha permitido es poder construir una agenda que tenga que ver con una ciudad completamente distinta. Es decir, la posibilidad de construir una propuesta para habitar la ciudad de manera diferente. Y desde ya que me parece que a todo eso también tenemos que incorporarle, ¿no?, la apropiación por parte del PRO de un presupuesto fenomenal, un presupuesto per cápita que duplica al de principales ciudades de Europa. Actualmente el presupuesto de la ciudad de Buenos Aires duplica el presupuesto per cápita que tenía el año pasado la ciudad de Barcelona. Un presupuesto, ¿sí?, que está no en función de las necesidades, ¿no?, y del cotidiano de quienes habitamos la ciudad, sino en función de generar enormes negocios que, por supuesto, ¿no?, son muy opacos y que están vinculados al poder inmobiliario financiero. Vos, bueno, justamente recién mencionabas el tema del negociado inmobiliario. Si tuvieras que mencionar alguno de los proyectos quizás más polémicos o más emblemáticos de ese negociado, ¿cuáles dirías, por ejemplo?
Bueno, la verdad que la lista es bastante larga, pero yo creo que la síntesis de uno de los negociados más escandalosos por las consecuencias que implica tiene que ver con el proyecto de Costa Urbana. Estamos hablando del predio que se encuentra en la Costanera Sur, en donde iba a construirse históricamente una ciudad deportiva, la Ciudad Deportiva de La Boca. Ese predio tiene 70 hectáreas, en realidad es un enorme pulmón verde, es uno de los pocos humedales que la ciudad conserva. El destino era una ciudad deportiva y la verdad es que en muchas idas y vueltas logró ese predio terminar en manos del grupo inmobiliario financiero IRSA. Ese grupo inmobiliario financiero, la verdad es que durante años hizo lobby en la legislatura para poder construir, en lugar de una ciudad deportiva, torres. Finalmente, en la gestión anterior, en la gestión de Larreta, lo logró. Y en lugar de una ciudad deportiva, sin poner un solo ladrillo, multiplicó el valor de ese predio porque ahora puede construir torres de 145 metros de altura. Bueno, por supuesto que eso es un absurdo en términos urbanos, en términos sociales y también en términos ambientales. La ciudad necesita, en términos ambientales, incorporar mayor superficie verde. Sí. Necesitamos, además, recuperar el conjunto de la costanera para que los vientos ingresen a la ciudad y mitiguen el acelerado calentamiento que la ciudad viene experimentando hace décadas. Y por otra parte, la verdad es un absurdo en términos sociales y en términos urbanos, porque la ciudad no necesita más viviendas suntuosas. Si recorremos a la noche Puerto Madero, vamos a ver que más del 50% de Puerto Madero no se encuentra habitado, no se encuentra ocupado. Nosotros necesitamos resolver la emergencia habitacional en la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires ya existen 200.000 viviendas ociosas que en general son suntuosas, que están ubicadas en Puerto Madero, en Recoleta, en Palermo. La verdad es que destruir un humedal, destruir un pulmón verde para construir una especie de Dubái Argentina es un absurdo desde todo punto de vista. Y yo diría que es uno de los mayores negociados que ha puesto en evidencia justamente la connivencia entre el poder inmobiliario financiero y el poder político. ¿Cuáles pensás que son los proyectos que se podrían trabajar desde la Cámara de Diputados, a los principales, los que piensas vos que son necesarios empezar a discutir? Bueno, yo creo que la ciudad presenta 3 cuestiones claves a abordar: la emergencia habitacional, la emergencia ambiental y la emergencia social. Me parece que nosotros tenemos que poder construir una agenda que resuelva la emergencia que la ciudad transita. A mí me parece que si nosotros solamente ejecutáramos la totalidad del presupuesto de la ciudad, podríamos construir un banco público de viviendas que todos los años incorpore, ¿sí?, aproximadamente 10.000 viviendas. 10.000 viviendas que permitirían progresivamente ir mitigando la emergencia habitacional que hoy alcanza a 500.000 de porteñas y porteños. Recordemos que hace muy poquito terminó el tercer censo popular de personas en situación de calle, que lo que hizo fue evidenciar que hay 12.000 personas que sobreviven en situación de calle. Estamos hablando de un 170% más que hace 8 años atrás. El 40% está hace menos de un año en situación de calle y el 60% siempre vivió en la ciudad de Buenos Aires. La emergencia habitacional es clave. Con un banco público de viviendas que incorpore 10.000 viviendas todos los años, podemos esas viviendas entregarlas en alquiler social, en comodato a las personas adultas mayores. Hoy quienes se jubilan no son propietarios de la vivienda que ocupan necesariamente. Ha habido un proceso de inquilinización, es decir, en paralelo en la ciudad no se para de construir viviendas suntuosas, cada vez más familias están en emergencia habitacional y cada vez más familias son inquilinas. Por eso un banco público de viviendas regularía uno de los mercados inmobiliarios más desregulados del planeta, que es el de la ciudad de Buenos Aires, y permitiría el acceso a la vivienda, como te decía recién, a las personas adultas mayores, a quienes se encuentran en emergencia habitacional. Podría servir como primer vivienda con un crédito blando. Yo creo que eso es absolutamente clave.
A mí me parece que también es absolutamente estratégico poder recuperar el conjunto de la costanera. La verdad es que desde la década del 90 a la fecha, ¿no?, lo que se ha ido consolidando es la ocupación de la costanera. Eso en términos ambientales y urbanos, desde ya, que es una idea totalmente fracasada. Nosotros necesitamos recuperar el borde costero, para que ese borde costero sea un parque 100% verde y público. Y eso también se puede lograr si terminamos con el curro de las concesiones truchas en la costanera. Concesiones que, por supuesto, se han ido multiplicando durante la gestión del PRO. A mí me parece que poder abordar en la ciudad de Buenos Aires problemáticas vinculadas con el consumo problemático, las adicciones y la salud mental también es fundamental. Y eso, la verdad es que requiere, por ejemplo, de poder garantizar en cada barrio un polideportivo, de poder transformar las escuelas, después que termina el turno tarde, en un proyecto cultural, en donde luego de las 5 de la tarde en cada escuela podamos tener una orquesta, un proyecto deportivo, un proyecto artístico. Promover ese tipo de iniciativas en la ciudad de Buenos Aires me parecen absolutamente posibles y además absolutamente estratégicas. El proyecto de escuelas abiertas hasta las 10 de la noche se podría financiar si le ponemos un poco de coto a la autopropaganda, ¿sí?, y al uso que hace de la pauta oficial este gobierno de manera completamente obscena durante todas sus gestiones, sin excepción, por supuesto. Eva, vos mencionabas al principio que a veces la ciudad de Buenos Aires es como que está dada por perdida, quizás por proyectos relacionados al campo popular. Y en ese sentido me gustaría preguntarte, para ir cerrando, si pensás que es posible disputar la ciudad desde otro posicionamiento más relacionado justamente a los intereses de la población y del campo popular en general. Sí, totalmente. La ciudad de Buenos Aires tiene una enorme vitalidad ciudadana, popular. La verdad es que nosotros necesitamos construir una agenda que pueda interpelar a las porteñas y los porteños. La agenda no puede ser la construcción de la línea F fantasma. La agenda no puede ser, por ejemplo, la ampliación de la de Lepiane, llevando adelante un ecocidio y destruyendo 500 árboles añosos y cantidad de espacio verde del cual los vecinos se han apropiado, o por ejemplo, demoliendo un puente histórico como es el puente de Ciudad de la Paz. Esa no puede ser la agenda de la Ciudad de Buenos Aires. La agenda de la Ciudad de Buenos Aires tiene que ver con poder cambiar el paradigma. La verdad es que el PRO ha instalado este ensayo neoliberal que tiene que ver con la mercantilización de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros tenemos que poder plantear un paradigma totalmente distinto que tiene que ver con la democracia urbana, que tiene que ver con el paradigma del derecho a la ciudad, que básicamente tiene que ver con poder habitar la Ciudad de Buenos Aires, habitarla y disfrutarla, quienes viven, quienes trabajan, quienes la visitan en igualdad de condiciones. Y eso implica poder acceder al conjunto de los servicios, a la vivienda, a los servicios urbanos, a la salud y a la educación en igualdad de condiciones. Yo creo que eso es absolutamente posible porque la ciudad cuenta con un presupuesto para poder llevar ese proyecto adelante y además cuenta con esa enorme vitalidad ciudadana que ha tenido importantísimas conquistas durante estos 20 años, ¿no? Recordemos que es esa misma vitalidad la que ha permitido, por ejemplo, detener la venta del predio de Costa Salguero, quien ha permitido poner en agenda la necesidad de terminar con la sobreconstrucción especulativa. Es decir, a mí me parece que nosotros necesitamos hablar de la ciudad, necesitamos construir una agenda distinta para la ciudad y además necesitamos poder dar un salto muy importante que tiene que ver con esa lógica en la que esta idea, ¿no?, de una ciudad-mercado nos ha situado, que es esa idea de que somos espectadores de lo que pasa en la ciudad. Y la verdad es que las porteñas y los porteños no queremos ser espectadores de lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires, sino que queremos ser protagonistas. Y eso tiene que ver con llevar adelante o profundizar la democracia participativa. Yo creo que en esos ejes, ¿no?, es por donde nosotros podemos construir un proyecto que nos permita disputar en términos políticos la ciudad de Buenos Aires.